Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Atención en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Iván. Iván nos ha pedido una película del año 1995, una película dirigida por Kathryn Bigelow, una película con Ralph Fiennes, Juliette Lewis, Angela Bassett, Tom Sizemore, una película titulada Strange Days, Días Extraños. Iván, muchísimas gracias por acordarte de mí una vez más y por contar conmigo para esta tu petición de una película que, al hilo de lo que hablé en un vídeo anterior referido a la ciencia ficción, es una película que ha ido remontando posiciones desde el momento de su estreno hasta el día de hoy, en la que yo creo que podemos considerarla por lo menos en el peor de los casos, un clasiquito de culto. O sea, obra de una megadirectora, que es Kathryn Bigelow, y con un guión del que fue su esposo, James Cameron, que aquí lo firma la limón con Jay Cox. Y digo del que fue su esposo porque a mediados de los años 90 ya no eran parejas. Sin embargo, esto siempre es motivo de felicidad, acabaron en buenos términos y siguieron colaborando con cintas tan buenas como esta. Voy a hacer algo que no hago nunca, y es así ya en bruto, al minuto y medio, 2 minutos de haber empezado el vídeo, de hablar ya de una de las secuencias de la película. En este caso, tranquilos, no voy a reventar nada. Es una de las cosas primeras que vemos nada más empezar Strange Days, que es un primer plano de un ojo. Un plano similar con el que se iniciaba una de las obras cumbre de la ciencia ficción, realizada 13 años antes y titulada Blade Runner, como bien sabéis, después de haberle dedicado un pequeño tratado de oftalmología a la película de Ridley Scott en el vídeo justo anterior a este. Los ojos eran un tema, eran un leitmotiv omnipresente en la película de Ridley Scott. Yo ahora mismo no hago una gran labor muchas veces de investigación, de curiosidades de las películas y tal, porque creo que no toca, ¿no? Y cuando pedís un vídeo lo que pedís es más análisis que información, aunque lo ideal es conjugar las dos cosas. Yo no sé si ese plano inicial de Días Extraños fue intencionado o no, si fue como una forma de rendir tributo a la película de Ridley Scott. Si tuviera que mojarme en eso, yo diría que tiene toda la pinta. Y no deja de ser premonitorio porque con el paso del tiempo, Días Extraños ha sido considerada por voces autorizadas casi como el Blade Runner de los años 90. Desde luego, lo que corrió una suerte muy similar fue en taquilla a la cinta de Ridley Scott. ¿Sabéis? La cinta de Ridley Scott fue un fracaso en las salas. Y lo cierto es que Días Extraños tuvo una acogida entre el público, entre ese público del año 95, muy por debajo del presupuesto que tenía asignado aquí la Bigelow. Honestamente, creo que comparar una película con otra, yo lo veo demasiada comparación. O sea, la película de Bigelow no tiene el pozo existencial que tiene Blade Runner. Yo creo que eso es obvio, pero por otro lado, es verdad que sí que cuenta con un pozo social y de denuncia, podríamos decir, mucho más radical que la película de Ridley Scott. Luego vamos a hablar de este tema, porque yo creo que es donde Bigelow en la dirección y luego Cameron en el guión meten toda la carne en el asador. Es una película, además, que cuenta con una premisa espectacular, una premisa de ciencia ficción preciosa, como es la posibilidad de vivir tú en primera persona los recuerdos de otra persona. Y si bien eso se explota desde un punto de vista de la generación del suspense estupendamente, y además
es una premisa que está al servicio de ese mensaje de denuncia que transmite Días Extraños. Pero por otro lado, es verdad que Días Extraños no cuenta, y ojo, esto es lo importante, ni lo pretende, con esas lecturas más filosóficas sobre la construcción del individuo a través de los recuerdos, y ya muchísimo menos sobre si tenemos o no un alma, que podían ser algunas de las constantes y de las reflexiones que nos dejaban en el subtexto la película de Ridley Scott. No voy a convertir este vídeo, ya aviso, vaya por delante, en una comparación entre Blade Runner y Días Extraños. Primero, porque Iván no nos lo ha pedido, y yo creo que en segundo lugar, porque no toca tampoco. No estoy diciendo que, por otro lado, que por comparación Días Extraños sea una mala película, al contrario, pero es verdad que es una película que sus intenciones con respecto a Blade Runner son diferentes. Pero sí que quería citarlo al principio, porque al final ves que la forma de afrontar la trama y los personajes, y según qué situaciones y según qué instintos de esos personajes, es para mí lo que separa a una obra maestra total y absoluta como Blade Runner de una película sobresaliente para mí como es Días Extraños, a la cual ya aprovecho para decirlo. Le voy a dar una calificación de 4 estrellas sobre 5. 4 estrellas, para mí, yo lo veo así, está entre el 8 y el 9. Es decir, es muy buena nota. O sea, digo, nadie se rasgue demasiado de las vestiduras. Me encanta Días Extraños. Es más, hasta ese momento me parece la mejor película de la Bigelow. Para mí, muy por encima de Le llaman Body, sin ir más lejos, que podría ser hasta entonces su principal gran éxito, desde luego desde un punto de vista comercial. Es verdad que después en la carrera de esta directora, para mí ha superado también el listón de Días Extraños, con cintas que no tienen nada que ver, pero que a mí me parecen ya redondas absolutamente. Por ejemplo, una obrita maestra contemporánea como es Zero Dark Thirty, y una película también que, pese a ganar el Oscar, yo creo que hay que reivindicar, que es The Hurt Locker, titulada en España En Tierra Hostil. Pero el de Kathryn Bigelow sí que es un nombre que creo que no tenemos que dejar de, no sé si reivindicar, porque al final es una directora, ha ganado Oscar, sin ir más lejos. Pero es cierto que se ha acabado para mí quedando como en una segunda división dentro de lo top de Hollywood. Eso es lo que quería decir sobre todo. Sobre todo porque, por desgracia, no han sido muchas las directoras que se han prodigado en este tipo de cine como el que vemos hoy. Porque Días Extraños también es una estupenda película de acción en determinados momentos. Y la Bigelow es una extraordinaria directora de acción. No solo se prodigó mucho, sino que además es que hizo algunas de las mejores películas de género de su tiempo. Para mí, insisto, Días Extraños es una película que no merece menos de 4 estrellas. Notable altísimo o sobresaliente bajísimo, como lo queráis ver. La película se ambienta en el futuro, pero no mucho. Desde luego para nosotros a día de hoy ya es, vamos, han pasado 20 y tantos años. La película se ambienta 4 años después del 95, lo que viene a ser el año 1999. No hay nada como liar las cosas. Empieza el 30 de diciembre de 1999, que efectivamente hoy nos puede parecer la prehistoria. Pero al ambientar su historia, en ese cambio de milenio justo, sí le confiere al final a toda la cinta ese aire apocalíptico, como si ese cambio del 1999 al año 2000 marcara un cambio de era. Y si bien no tenemos aquí coches volando ni hologramas en las calles de Los Ángeles, sí que contamos con una dirección artística y una fotografía muy medidas a la hora de reflejarnos un ambiente de caos, de miedo, de incertidumbre y como con un ligerísimo paso a la anarquía más radical. Los Ángeles, por cierto, igual que en Blade Runner, Los Ángeles por aquel entonces, mediados de los años 90, tenían una fama terrible. Yo creo que esto se ha minorado un poco. O sea, disturbios,
protestas por racismo de la policía, guerras, batallas campales en plena calle entre narcos. Acordaos de Depredador 2, que aquí también hicimos una crítica a la carta. Una película que es anterior a Días Extraños, en este caso es muy de principios de los 90, y ya nos pintaban la ciudad de Los Ángeles como un auténtico infierno, que yo creo que afortunadamente, vamos a decir que se pasaron a la hora de predecir el futuro de Los Ángeles. Afortunadamente no ha sido para tanto, ¿no? El clima de Los Ángeles, por lo menos, que nos pinta la Bigelow, anda revuelto en la calle por el asesinato, en plena calle, de un rapero. Por cierto, en esto la película fue profética. O sea, después del estreno, no recuerdo mal, fue después del estreno, un tiempo después, murieron asesinados los raperos Tupac Shakur y Notorious Big, este último, por cierto, en la ciudad de Los Ángeles. Todo esto, insisto, al final hace que la atmósfera de la película, sin dejar de ser apocalíptica, y nos puede parecer algo exagerada, tiene ese gancho a su vez con la realidad que se estaba viviendo en aquellos instantes. Aquí la cosa en esta película va de recuerdos, y más concretamente de traficantes de recuerdos. Tenemos un dealer, un narco de los recuerdos ajenos, que es Lenny Nero, interpretado por Ralph Fiennes. Se dedica a la compra-venta de experiencias vividas por otras personas que tú mismo puedes revivir si te pones una suerte de casquete con electrodos en la cabeza. Como os podéis figurar, la gente no se conforma con vivir un día en Disneylandia. Por supuesto, son especialmente codiciados los recuerdos de sexo y de violencia. Y la cosa se empieza a poner peligrosa cuando ve que en uno de esos recuerdos aparece una joven que es violada y posteriormente asesinada. Lo que tiene Lenny Nero ahí en ese disquito es prácticamente una snuff movie del subconsciente de un psicópata. Por cierto, este tema de los recuerdos se puede entender también como una consecuencia del contexto social. O sea, el hecho de que Los Ángeles, por lo menos que nos pinta Bigelow, sea un estercolero de vicio y crimen, puede llevar a la gente a querer vivir pedazos de la vida de otras personas con tal de evadirse, aunque sea solo mentalmente, de allí. Lo primero de todo es que la premisa, que es cierto que es original en el sentido de la originalidad, pero no tanto. O sea, hay una película muy olvidada. Yo recomiendo que la echéis un ojo. Es peor que esta, obviamente, pero tiene también una premisa que es muy jugosa en ese sentido. Es del año 1983, titulada Proyecto Brainstorm. Estaba dirigida por Douglas Trumbull, de los efectos especiales, y la premisa era sobre unos científicos capaces de grabar todas las sensaciones físicas y emocionales que tiene un individuo y a su vez poderlas vivir en primera persona. Eso es lo que ocurre al final con los recuerdos de Días Extraños. No solo los ves, ojo, sino que experimentas esas mismas sensaciones en tus propias carnes. La verdadera originalidad para mí de la película de Bigelow es coger esta premisa de ciencia ficción y, por otro lado, introducirla de lleno en una atmósfera de cine negro. Diréis, original. Ahí surgen las comparaciones precisamente con Blade Runner. O sea, la película de Ridley Scott alumbró un nuevo subgénero, que es el tech noir o el tecno noir. O sea, coger personajes, coger situaciones e incluso atmósferas del cine negro e introducir en ellas, vamos a decir, una variante de ciencia ficción, un mestizaje de géneros en toda regla. Y en Días Extraños tenemos esos, también como ocurría en la película de Scott, tenemos esos elementos tan característicos de la novela negra clásica. O sea, el personaje de Ralph Fiennes, por ejemplo, que lleva maravillosamente bien el peso de toda la película. Es un personaje, además, el de Lenny Nero, que derrocha encanto. Es un personaje, por otro lado, también que físicamente produce bastante desconfianza, ¿no? Con un personaje siempre bastante sudoroso,
con su traje un poquito de proxeneta, vamos a decir, casi siempre arrugado. Es un tío que al final también le coges afecto porque ves que siempre está en el alambre, siempre que parece que está a punto de caerse. Hay que recordar además que es un antihéroe de manual este hombre. Eso también entronca mucho con la novela negra. Es un ex policía expulsado del cuerpo que pasa a traficante de poca monta. Se pasa la película además, y esto también es muy de outsider de estas novelas de Chandler y Hammett, recibiendo más palos que una estera. O sea, si no os cae bien por un casual Ralph Fiennes, aquí que sepáis que le vais a ver recibir de lo lindo. Además es un personaje con el cual yo simpatizo mucho con él, porque no tenemos aquí un héroe al uso ni muchísimo menos. O sea, no es un hombre de acero, o sea, es el antónimo de eso. Siempre me ha llamado la atención, la primera vez que vi la película, cuando Lenny ve ese vídeo de la chica, esa chica que está siendo violada y asesinada, la reacción instantánea de Lenny. O sea, náuseas, vómitos. O sea, en el fondo, y pese a todo, y pese a ser un tío que trafica, es un tipo sensible. Es un tipo que sufre y que sabe sufrir. Y como buen personaje de novela negra, va a partir de un crimen, un simple crimen, para poco a poco irse viendo enredado en una madeja de intereses ocultos. Como película de serie negra, que en parte es Días extraños, no puede faltar la mujer fatal o no. Eso al final, la mujer fatal se tiene que demostrar al final que lo es. A lo mejor la mujer es una santa, en este caso su novia Faith. De profesión cantante y encarnada por Juliette Lewis, que por otro lado también, ya para trazar el triángulo de personajes, aunque queda otro muy bueno, hay que mencionar también a ese socio, ex compañero de la policía de Lenny, que es el guardaespaldas Max, interpretado por Tom Sizemore con greñas. Tanto por historias como por personajes, o por historia y personajes, podrían estar todos estos personajes y incluso esta trama, si le quitas el ingrediente de ciencia ficción, sacados de una novela de Raymond Chandler, pero llevados a este terreno del tech-noir que, de alguna manera, Blade Runner, por lo menos en la gran pantalla, no tanto en los cómics, como vimos en ese vídeo sobre la película de Ridley Scott, por lo menos en la gran pantalla, el mérito es de Scott de haberlo plasmado en imágenes en movimiento. Ya que estoy con los personajes, ya os decía que quedaba uno muy bueno. Hay que mencionar uno que es para comérselo, y que es el de Mace, encarnada por Angela Bassett. Pedazo de actriz y pedazo de personaje, como esa especie de ángel de la guarda que tiene Lenny, y que al final es la única persona que le soporta de toda la faz de la Tierra. Pero a su vez es un personaje que le domina a Lenny, sabe contenerlo y sabe mantenerlo a raya. Le dice una frase a Lenny que resume perfectamente su personaje. Vives nadando plácidamente en la mierda y parece que ni te salpica. O sea, esta frase me parece maravillosa para describir al personaje de Ralph Fiennes. Como ya me estoy metiendo en faena y puede que haya incluso hablado más de la cuenta, creo que este es un momento guay para avisar, que no lo había hecho, de spoilers gordísimos que voy a destripar en este vídeo. Así que, cumplido el protocolo, si os parece, voy a repasar las cosas y momentos que más me gustan de la película, que son unos cuantos. El comienzo de la película ya es toda una declaración de intenciones, o sea, plano secuencia subjetivo, esto es en primera persona, un plano secuencia muy trabajado, larguísimo, muy currado, con helicóptero incluido y un salto de azotea que, en lo personal, a mí me ha remitido a Vértigo. Después hay detalles que enriquecen al personaje de Lenny, por ejemplo, el hecho de que él no pruebe su mercancía, es decir, él no se implanta recuerdos violentos o de sexo, vamos a decir, perverso, y tampoco recurre a los de otra persona.
recurre a sus sueños cuando vivía feliz con su novia Faith. La película es al final, la primera parte de la película es un gran retrato del protagonista. El número musical de Juliette Lewis es espectacular. Es un numerazo y además esta chica tenía una fuerza increíble. Y no solamente actuando, recordad que ya entrado el siglo XXI, llegó a tener su propia banda, que es Juliette and the Leaks, con un estilo, por cierto, musical similar al que vemos en esta película. A los que crecisteis en los 90, no hace falta que os recuerde que en un momento dado Juliette Lewis era lo más. Es decir, Asesinos Natos, El Cabo del Miedo, Abierto hasta el amanecer, Maridos y Mujeres de Woody Allen se coló por ahí, llegó a trabajar con él. Sin embargo, es verdad que después, ya en el siglo XXI, su estrella se fue apagando y de hecho yo no sé ni siquiera cómo es ahora Juliette Lewis. Hace muchísimo que no tengo noticias de ella. Posiblemente siga trabajando, no lo he buscado. Y en todo caso no tiene la relevancia que debería tener y es una pena, la verdad, porque en Días extraños lo demuestra. Era muy dada a papeles ambiguos y con un rango muy amplio que van desde la inocencia más pura hasta la perversidad más absoluta. Por cierto, en la película, después de dejarlo con Lenny, ya vemos la película, ya es una pareja que está rota, está con el que parece que va a ser el malo de la película y ese no es otro que Michael Wincott, aquí haciendo su enésimo villano con pelo largo, y en este caso un personaje que se llama Philo. Otro rostro muy habitual también en el cine de los años 90. Es puro años 90 esta película, también en la estética, en lo musical. Se nota también cierta influencia, para mí muy positiva en este caso, como ocurría en el Seven de David Fincher, del videoclip. Sobre todo en cuestiones de iluminación, no tanto en mover la cámara, porque en eso Catherine Bigelow es bastante elegante. La película tiene también, hablando ya de los años 90, toques del psicothriller típico de aquella década, que son de algún modo los que hilvanan lo que estamos viendo. Tened en cuenta una cosa, no es hasta pasados los 50 minutos aproximadamente cuando cae en manos de Lenny ese recuerdo de la violación y el asesinato de una chica. Podemos decir que hasta ese momento lo que hemos visto es la vida más bien tirando a deprimente de Lenny, que es un buscavidas en toda regla. Esto es algo que me separa, por otro lado, tengo que decir, o sea, gustándome muchísimo el retrato que hacen del personaje de Ralph Fiennes, es algo que me separa esta película de ser una obra maestra rotunda. O sea, la descompensación que tiene en el metraje. Se toma casi una hora en presentar al personaje de Lenny, que está maravilloso, es verdad, pero creo que dilata demasiado lo que es, al final, el armazón de la película, que es la parte thriller, ¿no? Y esa parte puramente psicothriller, por cierto, son esos sobres con recuerdos de alguien anónimo. Tenemos a un psicópata muy de los 90 que va dejando pistas. Pero, por otro lado, tenemos también, y aquí seguimos con las cosas que me molan de la película, esas secuencias de acción que con tanto nervio siempre dirigía y sigue dirigiendo la Bigelow. Y una es la persecución en coche, que los malos, teniendo a Mace, Angela Bassett, y a Lenny a su merced, decidan que lo mejor en ese instante es rociar el coche con gasolina y prenderle fuego. Yo en ese momento, o sea, lo veo discutible desde un punto de vista de la practicidad, de ser prácticos y de ser rápidos. Pero una cosa es innegable y es que el resultado en términos visuales es maravilloso. Y arrancar el coche y tirar ese coche en llamas al río para salvarse es puro espectáculo también. Otro detalle que me ha gustado mucho del personaje de Angela Bassett. La voy a llamar Ángela y Angela así de forma aleatoria y más o menos como me venga la inspiración, ¿vale? Mace, su personaje, es una badass de cuidado. Y además le salva la vida. Acordaos de la secuencia del ascensor. Y me encanta aquí
la inversión que tenemos de roles tradicionales. O sea, es ella la que cuida de Lenny. O sea, es más, hay un momento en el que Mace le da a Lenny un masaje en el cuello para relajarlo después de tantísima tensión. O sea, toma un rol de ángel protector de forma que, o sea, hasta tal punto es su ángel, que es que se acaban intercambiando los tradicionales roles masculino y femenino. En otra película de los años 90, y estoy hablando de una que no existe, una en general, sería el tío el que le da el masaje a la chica para relajarla. No, no, no. Aquí también se nota que tenemos a una directora mujer en este caso, ¿no? Y una directora, por cierto, que como al propio James Cameron, le chiflan las mujeres fuertes en pantalla. De James Cameron no hace falta que os diga cuáles. Y en el caso de la Bigelow, sin ir más lejos, el personaje de Jessica Chastain en Zero Dark Thirty, que también tendría un análisis interesante de hacer. Y esto, o sea, lo primero es pensar que se debe a que tenemos a una directora detrás de las cámaras, una mujer, pero ya, insisto, os recuerdo también que al final el guión es de James Cameron. Y James Cameron no le puede dar nadie lecciones de cómo presentar a mujeres fuertes en pantalla y además de forma orgánica y que no parezca algo artificial o para quedar bien. Mola mucho la relación entre Angela Bassett y Ralph Fiennes en la película y me da que es esas cosas que por otro lado cobran de verdad vida cuando se materializan en pantalla. Es decir, solo escribiéndolo en el guión no lo tienes garantizado. Tienes que tener a dos personas de enorme talla para que esa química funcione de manera orgánica. Y en este caso tienes a dos pedazos de señor y de señora, en este caso que son Ralph Fiennes y Angela Bassett. La película, en su tercio final, la película da un giro muy importante. Hemos tenido ciencia ficción, hemos tenido cine negro, hemos tenido también, como hemos visto, algo de psicothriller puramente noventero, pero el mensaje que deja la película al final, o sea, el pozo con el que tú tienes cuando ya ha acabado, es el de que has visto una denuncia de algo. El rapero que es asesinado al principio de Días Extraños, o sea, para que veáis las vueltas que da la trama, no lo he vuelto a mencionar, no fue debido a una guerra de bandas raperas de costa este y oeste. Fue asesinado por dos policías que le habían hecho detenerse mientras iba en coche. Esto no es que la Bigelow ni James Cameron predijeran el futuro y vieran que un caso como el de George Floyd, que dio origen al movimiento Black Lives Matter, como bien sabéis, iba a suceder. Es que por aquellos años el tema de la brutalidad policial, especialmente en Los Ángeles, ya estaba en el tapete. O sea, tened en cuenta que a principios de los 90 se produjo un suceso que lo vimos en todo el mundo y conmocionó a todo el mundo. La paliza que recibió Rodney King, un taxista que tenía antecedentes por robo por parte de la policía. La paliza fue grabada por unos transeúntes con su videocámara. Por aquel entonces no había móviles, o sea que imaginaos. Y esas imágenes abrieron todos los informativos a nivel mundial. Y es aquí donde se abre un debate también interesante en la película. Y ese es el de, ¿el mundo debe saber esto? O sea, ¿debe trascender que los policías asesinaron a ese rapero? O sea, la justicia y la decencia nos dicen que sí, obviamente, la verdad debe prevalecer. Pero lo cierto es que tanto Mace como Lenny saben que si eso sale a la luz, si esas imágenes las ve la gente, el hervidero que ya de por sí es Los Ángeles se va a convertir directamente en el infierno. Sin embargo, este tema de la violencia policial es algo que no es troncal al final a la trama de Días Extraños. Es algo más bien, vamos a decir, colateral. Es algo que no deja de estar débilmente relacionado con el meollo de toda la intriga que habíamos visto antes. Y el meollo de la intriga es que el cerebro
detrás de todo, no solamente hay mujeres fatales, también hay hombres y amigos fatales. Es el personaje de Max, encarnado por Tom Sizemore, que ni melenas ni nada, por cierto. Ejercía de matón de Philo, el personaje encarnado por Michael Wincott, al cual le fríe el cerebro con el aparatito célebre. La sorpresa no es tanto que Tom Sizemore sea el malo de la película. Podemos sospechar al final de Juliette Lewis o de que sea Tom Sizemore. O sea, está claro que alguno de los dos estaba metido en el ajo. Lo que pasa es que es verdad que los dedos acusadores aquí van todo el rato hacia Juliette Lewis. A lo largo de la película se puede sospechar de uno y otro, pero yo en lo personal nunca sospeché que los dos al mismo tiempo pudieran ser los malos de la función. Y por otro lado tiene sentido. Esto también es muy de novela negra. La mujer fatal, Juliette Lewis, y por otro lado el mejor amigo del protagonista, Tom Sizemore, también puede ser un traidor. Otra de esas secuencias eléctricas y tan destroy de la Bigelow es el enfrentamiento final entre Lenny y Max en lo alto de ese rascacielos. Lo de estar colgado de la corbata de Lenny desafía toda ley de la física, sobre todo porque no da la impresión de que Tom Sizemore sea precisamente un peso ligero, pero vamos a ser sinceros, al dejarle caer, lo cierto es que yo, en lo personal, me quedé muy a gusto. He dicho enfrentamiento final, pero no es del todo cierto. O sea, la película nos regala varios finales. Parece que va a acabar una vez, pero no. Tiene más sorpresitas. Quedan los dos policías psicópatas que se van a llevar a quien tengan por delante, con tal de que no se desvele el vídeo de Marras que demuestra que ellos asesinaron al rapero. Recordad el contexto. Nochevieja, año 1999, el futuro, por aquel entonces, en la infernal ciudad de Los Ángeles. Quedan escasos minutos para que comience un nuevo milenio. No voy a entrar, por cierto, en el debate de si comenzó el milenio en el año 2000 o en el año 2001. La intención aquí era reflejar cómo si fuera la noche, no del cambio de milenio, no del cambio de siglo, sino como si en esa misma noche pudiera directamente acabarse el mundo entero. O sea, toda esta parte final de la película yo creo que es un puro delirio en el buen sentido de la Bigelow. O sea, es una parte, es verdad que es un tanto excesiva, pero sorprendentemente, y en esto la directora suele hacerlo muy bien, suele ser un delirio controlado. Es decir, no se le acaba yendo de las manos. No son esos instantes en los que uno como espectador dice, venga, sí, ¿qué más? ¿Y qué es lo siguiente? Es un caos controlado. Todo es muy punky, todo es muy delirante, con fuegos artificiales, bullicio por doquier, la gente por ahí entre borracha y psicópata. Y el montaje de toda esta parte final también es maravilloso. Es maravilloso ver cómo la Bassett atiza a uno de los policías, encarnado por cierto por Vincent D'Onofrio, y te estremeces cuando empiezas a asumir que Mace, su personaje, la buena de Mace, va a morir injustamente cuando está siendo apuntada por la policía. Por cierto, ella una mujer negra en este caso. Y cuando parece que se salva, nos vuelven a angustiar cuando creemos que los malos han sido reducidos, pero ¿qué ocurre? Que D'Onofrio sigue con vida. Sin embargo, en su guión, James Cameron se cuida, por otro lado, muy mucho, y aquí volvemos a la parte de denuncia, de señalar que tipos como estos son en realidad manzanas podridas dentro del cuerpo de policía. El cuerpo de policía, como queda demostrado también con ese jefe que le tiene enfilado a los protagonistas, como ese jefe ya veterano de la policía, en realidad el cuerpo de policía hace muy bien su trabajo y cuando tienen a ese, aunque sea de los suyos, personaje de Vincent D'Onofrio, a ese psicópata, no les queda otra que reducirlo. Es decir, la película apunta a la denuncia, pero está claro que
no querían hacer un panfleto, vamos a decir, antipolicial. Lo habría sido si Angela Bassett o Angela hubiera muerto en ese instante a tiros por los malos. Esto, por ejemplo, es lo que ocurría en el final de La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Al final, una película de zombies acababa adquiriendo un tinte social y de denuncia muy bestia con la muerte del protagonista, que también era de piel negra, el único no zombie que quedaba y que sin embargo acababa muerto a tiros por, no me acuerdo si era la policía, el ejército, alguien con autoridad, desde luego para empuñar un arma y cargarse a posibles zombies, que en este caso no lo eran. Se llega a sufrir en estos minutos finales, o sea, se llega a pasar mal, o sea, es de esos casos en los que uno verdaderamente se siente a gusto cuando ves que todo eso acaba bien. En este caso no me sale de verdad esa parte cínica de decir, bah, esto se ha edulcorado todo para tener un final de los que se consideran comerciales, cosa que por otro lado está claro que ni por ahí triunfó la película. Yo creo que eso me ocurre a mí, me quedo tan a gusto de que todo acabe bien porque es tan fácil empatizar con el personaje de Angela Bassett. O sea, son momentos en los que piensas que cuando ya ves que dices, joder, empiezas a echar cuentas y dices, vale, Tom Sizemore fuera de juego, los dos polis fuera de juego, de Juliette Lewis no volvemos a saber nada. ¿Ha quedado alguien vivo por ahí? O sea, ¿ha quedado alguien todavía con fuerza para apretar un gatillo y que les pueda matar? Empiezas a contar, ha muerto este, aquel, tal, nada, o sea, efectivamente esto va a acabar bien y yo creo que, no sé, ya me lo contaréis vosotros, yo personalmente me alegro de tener un happy ending en esta película. El epílogo de Strange Days puede parecer un poquito moñas a algunos, posiblemente lo sea, pero a mí tampoco me ha molestado. O sea, esa historia de amor, porque esto no lo he mencionado, pero es que al final tenemos un romance aquí y no era el de Ralph Fiennes con Juliette Lewis, sino con Angela Bassett. Ese romance, sin consumarse en ningún momento, se materializa al final. Con esas miradas perdidas de uno y otro, mientras todo el mundo, por cierto, está de fiesta. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, la atmósfera que imprime Bigelow con todo ese ambiente delirante, ¿no? De que han estado a punto de morir todos. No han salido las imágenes, por cierto, al final de la policía. Y parecía que a todo el mundo le daba igual, que lo único que querían era estar de fiesta. Inconscientes, además, de todo lo que acaba de suceder. O sea, está tan loca esa sociedad que está celebrando el cambio de milenio entre cadáveres ahí mismo, ¿no? Pero bueno, la cosa está en que se da esa mirada perdidas de uno y de otro, se ha consumado el cambio de milenio, no ha habido efecto 2000, no lo hubo cuando verdaderamente en nuestro plano de realidad cambiamos del año 1999 al año 2000, no ha pasado nada. Y si además lo que nos regalan es ese beso de verdad entre Ralph Fiennes y Angela Bassett, y no son recuerdos de otra persona, al final se cumple lo que decía Angela Bassett. Esto no son recuerdos, esto no son implantes, esto es el aquí y el ahora, vamos a disfrutarlo. Son ya pasadas las 12 horas del 1 de enero del año 2000 y como estamos ya al del último tercio, podemos decir, del año 2022, podemos dar fe de que el mundo no se acabó entonces, o por lo menos de momento. Y hasta aquí la crítica a la carta de Días Extraños. Iván, 1.000.000 de gracias por tu petición. Espero que te haya gustado este vídeo y espero que por extensión os haya gustado a todos. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os molan estos vídeos, si os gusta que analicemos vuestras pelis favoritas, lo que tenéis que hacer es echar la vista ligeramente hacia abajo, ver las instrucciones que hay justo debajo de esta pantalla. Un poquito más arriba también, muy importante, suscribiros, cuantos más mejor, eso funciona en todos los órdenes de la vida. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir, de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra.
Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.